Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, gracias por estar una vez más aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, en las últimas semanas de abril se registró una salida de capitales importante de varias salidas de varias economías emergentes, entre ellas, como todos sabemos, Argentina, pero también hubo salida de capitales de Brasil, de Corea del Sur, de Turquía. ¿Cómo explicás estos movimientos, Jorge? ¿A qué los atribuís? Está en relación directa a lo que sucede con la economía norteamericana. Ajá. Primer trimestre de este año, la economía de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, creció 3.2%. La previsión más optimista creía que en el primer trimestre del año la economía norteamericana iba a crecer 2.2%. Ha crecido un punto más. Claro. Esto significa que ya son 6 trimestres consecutivos que la economía de Estados Unidos crece a un promedio de 3% por año. Esto significa que la economía de Estados Unidos tiene como segunda consecuencia, después de esta expansión notable, una apreciación del dólar muy significativa. El dólar estadounidense en la última semana previa a lo que sucedió en la Argentina con su salto en materia de devaluación y de aumento del precio del valor del dólar, lo que sucedió en Estados Unidos fue que el dólar estadounidense llegó al techo más alto de los últimos 2 años frente a una canasta de monedas de los 7 países que compiten con los Estados Unidos en la economía mundial. Esto significa que pasó la barrera por primera vez en 2 años de 98 puntos en relación al resto de los países con los que compite Estados Unidos en la economía mundial. Porque decís que tiene más que ver con la fortaleza de Estados Unidos, este movimiento de capitales, que con la debilidad de algunas economías emergentes. No, la característica de todas las economías emergentes es que son economías que dependen para su crecimiento de los dólares que tengan para importar para sustentar una tasa de importaciones de alto nivel que les permita coincidir de esa manera con una alta tasa de crecimiento económico. La característica de la Argentina es que de los países emergentes es el que más es afectado de manera directa por la apreciación del dólar estadounidense. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: el dólar estadounidense en la última semana, a este récord de 98 puntos en relación a las 7 monedas con las que compite Estados Unidos en el mercado mundial, creció en una semana 5 puntos. Claro. En esa misma semana el peso argentino se devaluó en 4 puntos y el valor del dólar alcanzó niveles récord con una estimación que en términos de tasa riesgo país que sobrepasó el nivel de los 1000 puntos básicos. Lo que sucede con la economía argentina es que dentro de los países emergentes depende absolutamente del nivel del dólar, pero al mismo tiempo tiene como segunda característica el hecho de que la economía argentina es la más dolarizada del mundo. Sí. Lo que hay que tener siempre en cuenta para ubicar el papel de la Argentina en la economía mundial y estos episodios de fuga de capitales, devaluaciones masivas, aumento súbito del precio del valor del dólar, es que el total de activos monetarios y financieros que la Argentina tiene en dólares estadounidenses, si se los mide en dólares norteamericanos, ascienden a 350.000 millones de dólares. El total de activos monetarios y financieros en pesos moneda nacional que tiene la Argentina, si se la mide en dólares estadounidenses, son 90.000 millones de dólares. El peso moneda nacional de la Argentina es una moneda puramente transaccional. Los argentinos invierten y ahorran exclusivamente en la moneda norteamericana. Sí, Jorge, es el país con más dólares per cápita del mundo después de Estados Unidos, según entiendo. Bueno, pero Estados Unidos es el país del dólar. Lo que pasa es que el dólar es la moneda de la economía mundial. Y la característica que tiene la relación de la Argentina con el dólar estadounidense es que se aprecia el dólar en Estados Unidos y 2 días después se aprecia el dólar de la Argentina y la tasa riesgo país de la Argentina se duplica en relación al aumento de la tasa riesgo país de los países emergentes. Ahora, Jorge, recién decías, hubo 6 trimestres consecutivos de crecimiento
en Estados Unidos. Aquí Trump no es... Por encima del 3% anual. Es un crecimiento importantísimo. Te decía, me llama mucho la atención porque Trump no es santo de nuestra devoción, de muchos argentinos, incluso en el mundo es muy criticado Trump. Pero ¿qué fórmula está utilizando para que la economía crezca de esa manera? Y si hay algo de eso que podemos copiar, ¿no? Porque la verdad que a nosotros nos vendría bien un poco de crecimiento. Básicamente tiene dos componentes la respuesta a su pregunta. Por un lado, ha realizado la rebaja de impuestos más importante de la historia norteamericana de los últimos 30 años, a contar del gobierno de Ronald Reagan. La tasa del impuesto a las ganancias para las empresas norteamericanas ha disminuido de 35% a 21%. La tasa de retorno de las empresas norteamericanas y de las empresas transnacionales que invierten y producen en los Estados Unidos, como consecuencia de la rebaja de impuestos realizada por Donald Trump, ha mejorado en más de 30% en este periodo de 2 años. El resultado es que Estados Unidos ha recibido en 2 años, 2017-2018, más de 11 billones de dólares de capitales del mundo entero, en gran parte provenientes de los países emergentes, pero primordialmente son los que provienen de la Unión Europea, de los países europeos. Ahora, nuestra economía está en una situación de mucha fragilidad. ¿Cómo está, por ejemplo, el frente Estados Unidos-China? Digo esto porque cualquier especie de vendaval que pueda haber en el mundo a nosotros seguramente nos va a afectar quizás de una manera ya terminal, digamos, ¿no? en esta situación. Así como la economía de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, cuyo Producto Bruto Interno asciende ahora, 2019, a 21.6 billones de dólares, la economía china, que es la segunda economía del mundo, cuyo Producto Bruto Interno asciende ahora a 14.9 billones de dólares, en el primer trimestre de este año la economía de la República Popular aumentó 6.4% anual. Un 0,1% por encima de las previsiones más optimistas que incluso superaron a las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Jorge, recién estaba pasando Jair Bolsonaro en las pantallas y justamente da la impresión, ¿no?, de que en las últimas semanas se está pinchando un poco el optimismo inicial que había a partir de las dificultades, ¿no?, que viene teniendo para sacar adelante esta reforma del sistema jubilatorio, ¿no? Bueno, ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía y Desarrollo de la Cámara de Diputados de Brasil, ha sido aprobado el proyecto de reforma del sistema de seguridad social presentado por el gobierno de Bolsonaro a través del ministro Paulo Guedes, y la votación fue 48-18. Ahora interviene una comisión especial que se ha formado para tratar precisamente la reforma del sistema de seguridad social y ya han sido designados los integrantes de esa comisión. Luego de que esta comisión apruebe, y todo indica que así va a ocurrir, la reforma del sistema de seguridad social presentada por el gobierno de Bolsonaro, se presenta a la votación en el plenario de la Cámara de Diputados. Hay que tener en cuenta que la Cámara de Diputados de Brasil tiene 513 integrantes y tiene 38 partidos. De modo que conducir eso, lograr formar un voto suficiente para aprobar esta reforma, es ciertamente una tarea extremadamente dura. Bueno, veremos qué sucede. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Nos vamos a ir con este análisis detallado y, como siempre, con mucha información de Jorge Castro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.